amado con un amor perfecto. Gracias, Dios, que tú has hecho el gran milagro de la salvación en nuestras vidas. Tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Es solamente para ti, oh Dios. Nosotros somos inmerecedores de esta gracia. Somos inmerecedores de este favor. Somos inmerecedores, oh Dios, de este amor y de esta misericordia. Pero tú, Padre Santo, lo hiciste no porque nosotros mereciéramos tal cosa, sino porque así tú quisiste. Y por eso estamos agradecidos, Dios. Gracias. En esta noche, Señor, que ahora vamos a tomar un tiempo para estudiar tu palabra juntos, te rogamos y te suplicamos, oh Dios, por entendimiento. Te pedimos, Señor, que nos des comprensión, que nos des sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, en esta noche realmente asimilar, recibir la palabra que vamos a estudiar. Y que seamos, Señor, edificados. Y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Y que este, Señor, estudio tenga un efecto santificador en nuestras vidas. Te pedimos estas cosas, Dios, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben muy bien, venimos hace unas semanas ya estudiando el tema de teología sistemática. ¿Y quién se recuerda lo que teología sistemática es? ¿Quién me dice? 1, 2, 3. ¿Quién la agarra? Estudio de la palabra, estudio de la teología de manera organizada, ¿okay? De manera sistemática. Teología sistemática no es nada más y nada menos que la categorización, podemos decir, de las diferentes doctrinas bíblicas. ¿Okay? Y comenzamos al principio, comenzamos estudiando acerca de la Biblia, la revelación de la Biblia y lo que es el canon de la Escritura, la autoridad de la Biblia, los atributos de la Biblia, la inerrancia, infalibilidad, la inspiración de la Biblia y lo que todo eso quiere decir. Y estuvimos viendo eso al principio. Y hace un tiempito atrás, pues comenzamos primeramente, entonces luego, a estudiar lo que es el carácter de Dios, la persona de Dios, los atributos divinos. Y la semana pasada estuvimos viendo en detalle esto. Una de las cosas que yo estuve hablándole a ustedes es que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos un par de presuposiciones. Y una presuposición es algo que usted simplemente recibe y acepta sin cuestionarlo, ¿verdad? Dentro de la fe cristiana nosotros tenemos un par de presuposiciones. Y es esta, número 1, que existe un Dios. Existe un Dios. Esa es nuestra primera presuposición. Nosotros no cuestionamos eso en la fe cristiana. Para nosotros no es la pregunta si Dios existe o no existe. El asunto nuestro es Dios existe, ahora ¿cómo es Él? Y la Biblia hace lo mismo con Dios. La Biblia no trata de argumentar la existencia de Dios. La Biblia simplemente asume la existencia de Dios. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, la Biblia no comienza dándonos un argumento bueno, filosófico, intelectual respecto a la existencia de Dios, de ninguna manera. Simple y sencillamente la Biblia enseña que Dios es verdadero, que Él existe y que es el creador de todas las cosas. La primera presuposición que nosotros tenemos como creyentes es que Dios existe. La segunda es que Él habla. Es un Dios que se revela, es un Dios que se comunica, es un Dios que trae la revelación de sí mismo a la creación, ¿verdad? Y de ahí partimos nosotros para estudiar a Dios. Porque si Dios no es un Dios, si Dios no existe, y si Él no habla, o sea, si Él no se revela, pues entonces no puedo yo nunca conocerlo. No hay manera de yo conocer a Dios. Porque si no existe, pues entonces ¿qué estamos estudiando? Una falacia. Y si Él no se comunica, si Dios no se comunica, entonces ¿cómo vamos a poder conocerlo? Comenzamos con esas dos muy básicas presuposiciones, ¿ok? Y eso lo vimos en mucho detalle ya hace un par de semanas atrás. Solamente esto es un repaso corto para refrescarnos la memoria, ¿ok? Luego estuvimos hablando acerca de la naturaleza de Dios. Estuvimos hablando la semana pasada primeramente acerca de la doctrina de la Trinidad. Y estuvimos hablando de que Dios es uno, pero que a la misma vez es tres. Y estuvimos discutiendo que esto es una de esas doctrinas que prueba nuestra capacidad intelectual a veces hasta los límites, ¿verdad? Hay varias doctrinas acerca. Es más, Dios, por ser Dios, prueba nuestra capacidad intelectual hasta los límites. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en la eternidad de Dios y no han sido retados intelectualmente?
Cuando usted comienza a pensar que Dios no tuvo inicio. Él nunca comenzó. Y usted comienza a calcular eso en su calculadora mental que quiere meter todo dentro de una caja. Nosotros metemos todo dentro de la caja del espacio y el tiempo, aquí y ahora, ¿verdad? Nosotros operamos en el espacio y tiempo. ¿Dónde estoy y cuándo estoy? Ahí es donde nosotros operamos. Dios nos creó para operar de esa manera, pero Dios trasciende eso. Y así que la eternidad de Dios coge nuestra mente y la lleva a los límites de la comprensión. Lo mismo ocurre con la Trinidad, el aspecto de que es un Dios completamente uno, pero que existe de manera eterna en tres personas, realmente para nosotros es algo que nos hace difícil comprender. Es más, yo no la comprendo. Hay gente que se tratan de explicar la Trinidad como si fuese algo que es fácil de explicar. Eso es bien fácil de explicar. Coge un huevo, tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. Ahí tiene, 3 en 1. Qué fácil. Dice usted, qué tontería eso, porque es una simplificación hasta el punto que estamos haciendo de la Trinidad algo que realmente no es, ¿verdad? Y la doctrina de la Trinidad nos va a llevar a nosotros a los límites. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ese es el testimonio claro de la Biblia, ¿verdad que sí? La Biblia claramente nos enseña a nosotros cada una de estas cosas, que cada uno de ellos son Dios, ¿ok? Ahora, la doctrina de la Trinidad es importante. Hablamos de esto la semana pasada. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros de que Dios en sí mismo es total y es suficiente, ¿ok? Él en sí mismo está completo y Él no necesita, muy importante, de nosotros para ser Dios. Yo les decía a ustedes que yo escuchaba hace años atrás a un predicador decirle a un grupo de muchachos que Dios nos creó a nosotros porque Dios necesitaba tener comunión con nosotros. Pues tiene un problema gravísimo, porque si Dios tiene necesidad de algo, entonces Dios no es Dios. Si Dios tiene necesidad de tener comunión con nosotros y por eso Dios nos creó, entonces en ese instante que yo te hago la declaración, yo estoy robando a Dios de su absoluta autosuficiencia y soberanía. Estoy diciendo que Dios depende de mí. Dios no puede ser Dios si yo no existo. Entonces, ¿quién es Dios realmente ahí? ¿Dios o yo? Yo estoy asumiendo el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, porque nos enseña a nosotros la realidad de que Dios no necesita de nosotros para expresar amor, porque ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente se aman. Dios no necesita de nosotros para tener comunión, porque ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente han tenido comunión. Dios no necesita de nosotros para tener una relación, porque ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente han tenido relación los unos con los otros. La Trinidad ya por ser aunque es una singularidad en el aspecto de la naturaleza, es una pluralidad en las personas, hay un compañerismo, hay un acuerdo, hay comunión, hay comunicación entre ellos. Eso lo vemos en Génesis 1:26, por ejemplo, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Ve? Así que vemos que Dios se comunicó. Ellos se comunicaron entre el uno y el otro para llegar a un acuerdo, en ese caso de la creación del hombre. ¿Okay? Estuvimos luego viendo, esto es un repaso bien rápido, los atributos de Dios, y estamos hablando de los atributos incomunicables de Dios, y simplemente cuando hablamos de los atributos incomunicables, lo que estamos haciendo referencia que le pertenecen a Dios y solamente a Dios, o sea, que nosotros no los compartimos. Nosotros no compartimos estos atributos con Dios. Dios, por ejemplo, es omnisciente, ¿verdad? Dios es inmutable, pero el primero que fue la inmutabilidad de Dios, o sea que Dios nunca cambia y Dios siempre es el mismo para siempre, ¿verdad? Bueno, ese es un atributo que solamente Dios tiene. Yo no tengo ese atributo. Yo no comparto ese atributo con Dios. Y vimos también el atributo de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo hace unas semanas atrás, la semana pasada, cómo es que Dios conoce todas las cosas, la omnisciencia de Dios. O sea que Él tiene un conocimiento perfecto, que Él conoce todas las cosas. Él conoce lo pasado, Él conoce lo presente, y porque Dios existe fuera del tiempo, Él conoce lo futuro. Y una vez más, esta es de esas doctrinas que cogen nuestra mente y las estira hasta los límites.
Porque ¿cómo es que Dios puede conocer aún lo que no ha ocurrido? Pero el salmista dijo, no está la palabra aún en mi boca. Y aquí ya tú la sabes o la conoces toda. Entonces, la omnisciencia de Dios, si recuerdan, aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, aquí terminamos. La omnisciencia de Dios tiene una implicación bien importante para nosotros. Y es esta. Que si Dios conoce todo de mí, y cuando digo todo. Porque hay cosas hay cosas de mí que ni siquiera yo conozco de mí. Cuando digo que Dios conoce todo de mí, estoy literalmente diciendo Dios conoce todo de mí. Lo bueno y lo malo. Los pensamientos que yo he tenido pecaminosos, las acciones pecaminosas, las palabras pecaminosas, cada cosa que yo haya hecho en mi vida, bueno o malo, Dios lo conoce todo. Y el hecho de que Él haya escogido amarme, a pesar de que Él conozca tal cosa de mí, eso es, mi amado hermano, algo muy hermoso. ¿Okay? Eso es reconfortante. ¿Sabe por qué? Nosotros tenemos la tendencia a limitar nuestro amor de acuerdo a la calidad de la persona. Bueno, si tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo y te amo. Te voy a amar siempre cuando seas bueno, pero el momento que dejes de ser bueno, olvídate. Entonces, si nosotros descubrimos cosas que no nos gustan de las personas, entonces comenzamos a distanciarnos de ellas. No voy a pegarme a ti porque es que mira, tú en el pasado hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú has hecho tantas cosas que yo no estoy de acuerdo, y nos distanciamos. Dios, a pesar de que conoce todo de nosotros, escogió amarnos igual. O sea que la omnisciencia de Dios tiene realmente un efecto confortante, y no solamente confortante, sino santificador. ¿Por qué santificador? ¿Hay quien me sabe decir? ¿Por qué la omnisciencia de Dios tiene un efecto santificador? ¿Quién se acuerda? Muy rápido, no muy rápido, con calma. ¿Por qué? Mire la respuesta. Porque todo lo que yo hago, lo hago delante de su presencia. Delante de su presencia. En el latín existe una frase que dice coram Deo, delante de su cara. Delante de su presencia. Nosotros vivimos delante de la presencia de Dios. O sea, el punto es, no hay nada oculto. Entonces tiene un aspecto santificador. La omnisciencia de Dios tiene un aspecto santificador. Porque todo lo que yo hago, Dios lo conoce. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Acaso hay algo que está oculto de Dios? Aunque me metiera en las tinieblas, aún las tinieblas y la luz son las mismas para Dios. O sea, el punto es que no hay diferencia donde yo me meta. Me puedo esconder en el lugar, en los niños, ¿saben? Que ellos se esconden y creen que burlan a sus padres. Nosotros a veces hacemos lo mismo con Dios. Ay, Señor, me voy a meter aquí tú no me vas a ver. Dios me ve, donde quiera yo esté, Dios ve. ¿Ve? Que tiene un aspecto santificador porque me confronta con la realidad de que, mi amado hermano, Dios está siempre observándome, viéndome y conociéndome. Y aun cuando no hago cosas, simplemente en mi mente, Dios conoce lo que hay aquí. Mi esposa no conoce lo que hay en mi mente, a menos que yo se lo diga. Yo no conozco lo que hay en la mente de mi esposa, a menos que ella me lo diga. ¿Eh? Pero yo no tengo ni que decirlo. Ya Dios sabe en pensamiento. Dios conoce. Entonces la omnisciencia de Dios tiene un aspecto confortante porque a pesar de lo malo que soy, Dios me ha amado. ¿Verdad? Y tiene un aspecto santificador porque delante de la presencia estoy de Dios todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, la próxima de las características o atributos de Dios que queremos observar, donde continuamos en esta mañana, es la número 4, la verdad de Dios. La verdad de Dios es la próxima que quiero observar con ustedes. Dios es verdadero y las palabras de Dios son el máximo estándar de la verdad. O sea, que Dios todo lo que dice es correcto y que Él es fiel a todas sus promesas. O sea, no hay mentira en Dios. No hay falsedad en Dios. Proverbio 35, por ejemplo, dice, toda la palabra o toda palabra de Dios es limpia, pura. Nosotros tenemos el problema de que a veces decimos la mentira. ¿Verdad? Y tiene un aspecto santificador porque delante de la presencia estoy de Dios todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, la próxima de las características o atributos de Dios que queremos observar, donde continuamos en esta mañana, es la número 5, la verdad de Dios. La verdad de Dios es la próxima que quiero observar con ustedes. Dios es verdadero y las palabras de Dios son el máximo estándar de la verdad. O sea, que Dios todo lo que dice es correcto y que Él es fiel a todas sus promesas. O sea, no hay falsedad en Dios. No hay mentira en Dios. No hay falsedad en Dios.
O hablamos medias verdades, ¿verdad? Decimos las cosas a mitad. Dios nunca ha mentido y nunca mentirá. Y todo lo que Él ha dicho es 100% absolutamente verdadero. ¿Ok? Completa y totalmente verdadero. Él siempre dice la verdad y habla verdaderamente. ¿Ok? ¿Sabe qué? Esto tiene un aspecto confortante para nosotros también. Y es que nosotros experimentamos muchas veces en nuestras vidas muchas decepciones. Muchas personas que nos hablan y nos hablan de manera con mentira o con engaño. Nosotros pasamos por así. La familia nos puede mentir. Las amistades nos pueden mentir. Satanás nos miente todo el tiempo. Los políticos mienten. Los jefes mienten. ¿Cuánto ustedes le prometieron en un momento y después nunca se lo dieron? El mundo miente, el diablo miente, nosotros tenemos mentiras siempre y engaño alrededor nuestro. Más sin embargo, tenemos un alivio y recibimos nosotros el descanso de que Dios nunca ha mentido y que nunca mentirá y que lo que Él me ha prometido es verdadero. Yo puedo descansar en las promesas de Dios. Yo puedo descansar en cada una de sus palabras. Mira, Jesucristo dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versos 2 y 3, Él se iría, pero Él dijo, pero voy a preparar lugar para que donde yo esté, ¿qué dijo Él? Vosotros también estéis. Eso es una promesa de Jesús. Porque Él es 100% verdadero. Porque Él es 100% fiable. Yo puedo descansar en esa promesa. El atributo de la verdad de Dios, este aspecto de que Dios es totalmente verdadero, me lleva a mí a tener un descanso hermoso y precioso, mi amado hermano, en mi corazón. Porque yo sé que lo que Él dice se cumple. Ese es el aspecto, ese es el atributo de la verdad de Dios. Dios es 100% y totalmente verdadero. Antes de seguir al próximo, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan en su mente respecto a esto? Le doy 3 segundos. Si no, continúo al próximo. Vamos al próximo entonces. El número 5. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Dios no solamente es verdadero, Él es total y completamente sabio. La sabiduría es el uso práctico del conocimiento. O sea, es el conocimiento aplicado. ¿Okay? Así que la sabiduría de Dios significa que Dios siempre, escuche bien esto, Dios siempre elige los mejores objetivos y los mejores medios para alcanzarlos. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la providencia de Dios y cuando lleguemos allá ampliaremos este concepto un poco más. El punto es que siendo que Dios es total y completamente sabio, lo que Dios escoja hacer es bueno. Siempre va a ser bueno. Aunque nosotros no lo entendamos así en el instante. Aunque yo no lo comprenda de esa manera en el momento. Pero lo que Dios hace siempre lo hace bueno. Porque Él es sabio. Y tiene una sabiduría perfecta. Nosotros tenemos sabiduría. Y esto es un atributo que podemos decir es comunicable con Dios. Porque nosotros Dios nos da la capacidad de tener cierto ejercicio de sabiduría, ¿verdad? Pero aún así, nosotros somos imperfectos y no lo que nosotros podemos ejercitar como sabiduría, realmente usted sabe muy bien, está fallado. Hay fallos en mi sabiduría. En lo que yo considero sabiduría, hay muchos fallos. Yo cometo errores. Hago conclusiones las cuales están erradas muchas veces. Le doy consejos que quizás, mira, el pastor me dio un consejo y me salió mal la cosa. Bueno, es que somos humanos y fallamos. Pero Dios, por ser perfectamente sabio, cuando Él decide hacer algo y cuando Él quiere hacer algo, Él siempre lo va a hacer de manera perfecta y nunca falla. Dios no falla. Él siempre da en el blanco y cumple sus propósitos. ¿Ok? La sabiduría de Dios entonces es profunda. Y el consejo de Dios realmente va más allá, mi amado hermano, de
lo que nosotros quizás podamos comprender o entender, mi amado hermano. Mira lo que dice Jeremías, por ejemplo, para que veamos la grandeza, la gloria de la sabiduría de Dios. En Jeremías capítulo número 10, verso 12 y verso 13. Jeremías 10, verso 12 y verso 13. Dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Dice que él puso el orden con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La sabiduría de Dios nosotros la vemos claramente desplegada en el orden de la creación. Es lo que quiere decir. Claro, debido al pecado del hombre, debido a Adán que cayó y debido al pecado original, la creación ha sido sometida a un juicio. Ustedes saben que Dios sometió la creación a un juicio. Por eso le dijo a Adán, ¿qué le dijo a Adán? Que le iba a dar la tierra, leche y miel. ¿Qué le dijo? Espinos y cardos, ¿verdad? Espinos y cardos se producirá la tierra. O sea, Dios maldijo la creación por causa del pecado. Pero aún así, aunque estamos viviendo en un mundo caído, y como dice Pablo en Romanos, que la creación gime por su redención, ¿verdad? Y lo vemos claramente. Aún así nosotros vemos esta belleza en la creación, en la sabiduría perfecta de Dios, en cómo Él puso todas las cosas en su lugar. Y a mí siempre me llama la atención cómo gente que se llaman ser científicos, que estudian la creación, llegan a la conclusión que Dios no existe y que todo lo que existe se hizo por sí solo. Eso a mí me da como que no me cuadra mucho la cosa en la cabeza esto, porque es que ¿cómo tú puedes entender toda la física, toda la química, toda la biología y todos estos aspectos tan profundos de la ciencia de la creación y concluir que todas estas cosas se hicieron solas? Eso no hace sentido. Yo siempre le he dicho a ustedes que la conclusión más lógica después de observar la creación es que existe un Dios. Eso es lo más lógico. Pasa que el hombre no quiere aceptar eso porque entonces tiene que dar lugar a la realidad de que hay uno que es más grande que él, que es juez sobre él y tiene que a quien darle cuenta. Entonces ahí es el problema. El problema no tiene que ver de que si existe un Dios o no. El problema es que el hombre no quiere tener a alguien a quien rendir cuentas. ¿Okay? Entonces la sabiduría de Dios se ve manifestada en la creación. Y podemos pasar una hora entera hablando de esto. No voy a extenderme mucho, pero si usted comienza a observar desde el funcionamiento de los mares, la forma en que el sol y la luna operan en relación a la tierra, los animales, las plantas. Mira, por ahí llegó la primavera, ustedes van a ver ya ahorita, ¿verdad? Comienzan las flores a crecer, etcétera, etcétera. Qué hermoso y qué bello es tal cosa, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos estudiar la ciencia, pero ninguno de nosotros podemos explicar la profundidad de eso, porque eso está solamente en el conocimiento de ¿quién? Conocimiento de Dios, porque es un Dios totalmente sabio. ¿Okay? Dios es un Dios sabio. La próxima. Este atributo de Dios número 6 ahora tiene que ver mucho con su carácter y con los estándares morales de Dios. Es más, los próximos que vamos a ver tienen que ver con el carácter y los estándares de Dios. Tenemos primeramente el atributo de la santidad de Dios. La santidad de Dios. La santidad de Dios habla de su majestad. Tiene que ver hace referencia a ese aspecto de la majestad divina. Es el hecho de que Él no es como nosotros. Él es trascendente. ¿Ok? Él no es como nosotros. Él no es como yo. Yo siempre cuando pienso en este aspecto de la santidad de Dios, me gusta meditar mucho, o un verso que debo decir que viene a mi mente, es Isaías capítulo número 6. Si quieren abrir su Biblia allá conmigo, vamos a repasarlo rapidito, para que por lo menos podamos meditar en él. Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 nosotros tenemos allí la historia de cuando Dios se le aparece a Isaías en el templo. Y dice que ese fue el año en que murió el rey Usías. E Isaías dice que en ese año que el rey Usías murió, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime,
la falda o la orla de su manto llenaba el templo y habían serafines que tenían 6 alas cada uno, que con 2 se tapaban, ¿verdad? El rostro, con 2 se tapaban las piernas, los pies, y con otros 2 volaban, y que ellos cantaban a una voz y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Aquí tenemos una manifestación hermosísima, visible de la majestad, de la gloria de Dios. Y Dios se la muestra al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que Isaías vio? Él entró al templo y vio al Dios sentado en el trono y las vestimentas de la persona que él vio sentado en el trono llenaban literalmente el lugar completo. Y los ángeles volaban dando gloria al Señor. Y mira cómo ellos le dan la gloria al Señor. Santo, Santo, Santo. La santidad de Dios es uno de esos atributos que casi siempre en la Biblia se presenta en una triada. Santo, Santo, Santo. Es muy común. Muy común. Yo creo que los atributos de Dios son 100% perfectos en Dios. O sea, Dios no es más santo que misericordioso, ni más misericordioso que amoroso. O sea, Dios es perfecto en todos sus atributos. Muy importante entender eso, porque esto hablamos hace 2 semanas atrás, creo que estamos hablando de esto. Si yo comienzo a darle más valor a un atributo que a otro, puedo caer en el error de darle más importancia. Pues como hay mucha gente que hacen eso, hablan del amor de Dios a costa de la santidad de Dios. Eso es peligroso. Yo no puedo hablar del amor de Dios y disminuyendo su santidad. No puedo hablar de la misericordia disminuyendo su ira. Porque tanto la ira como la misericordia de Dios son atributos de Dios. Entonces, pero algo me llama la atención, a pesar de que los atributos de Dios son todos iguales y perfectos en sí mismos. Algo que me llama la atención es el hecho de que cada vez que se habla de la santidad de Dios en la Biblia, siempre lo presenta de esta manera. En esta triada, ¿verdad? Santo, Santo, Santo. Es como si la Biblia quiere, como si Dios quiere que nosotros recordemos la realidad de que Dios es un Dios total y absolutamente santo. Él quiere que recordemos eso. ¿Okay? Entonces, cuando Isaías ve esto, dice el verso número 5. Bueno, el verso 4 le dice: se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, o sea, hubo un temblor, hasta el lugar tembló. La casa se llenó de humo, el lugar donde estaba se llenó de humo. Y mira lo que dice el verso 5. Ay de mí. Dice Isaías. Ay de mí. En el hebreo original, esta frase es una maldición sobre sí mismo. Podemos traducirla al español: maldito soy. Literalmente. Otros teólogos argumentan que puede decirse también que él estaba diciendo: me deshago, me desintegro, me desvanezco. Isaías se vio confrontado con la santidad de Dios, y la santidad de Dios hizo que Isaías se viese como lo que él realmente es. Por eso es que continúa diciendo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. La santidad de Dios hace referencia a la trascendencia de Dios, a la pureza de Dios, a eso que diferencia a Dios totalmente de nosotros, ¿verdad? Lo separa. La palabra santo quiere decir separado, aparte. Él es total y completamente distinto. Él es sin mancha, Él es limpio, radiante, sin defecto, puro y completamente inocente. ¿Okay? Podemos decir que esa santidad, mi amado hermano, es completa y totalmente inaccesible. Es completamente irresistiblemente hermoso. Él no está manchado de ninguna manera por el pecado, como dice la Escritura. Él es la fuente de luz, podemos decir. La santidad de Dios es la belleza, la dulzura de la naturaleza divina. Es total y completamente puro. Y porque es así, cuando nosotros somos confrontados con la santidad de Dios, el efecto entonces que tiene en nuestra vida es el mismo efecto que Isaías tuvo allá en el capítulo 6. Isaías vio la santidad de Dios, vio la gloria de Dios, los serafines cantando: santo, santo, santo. ¿Qué hace Isaías? Ay de mí, que soy un hombre inmundo. ¿Ve? Cuando Isaías es confrontado con la belleza, la gloria, la majestad de Dios,
lo primero que se hace obvio para Isaías es la realidad y la verdad de que él es un hombre pecador. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros al ser confrontados con la santidad de Dios, también somos confrontados con la realidad de nuestra pecaminosidad. Usted sabe que en muchos púlpitos ya no se habla mucho de la santidad de Dios. Y la razón por la cual en muchos púlpitos no se habla de la santidad de Dios es porque muchas iglesias ya no quieren que la gente viva en santidad. ¿Ok? Y hay gente viviendo en pecado en las iglesias. Entonces el tema de la santidad de Dios va a confrontar el pecado de las personas. El pastor dice, no voy a hablar mucho de esto de la santidad porque se me vacía la iglesia. Se me van los hermanos. Tengo que cogerlo con calma. Y eso pasa, es muy común. Porque una vez más, si yo tengo por un lado la belleza de Dios, su santidad, su perfección, va inmediatamente a echar luz sobre mi imperfección y mi pecaminosidad. ¿Verdad? Y ahora hace un llamado a la persona a que vivamos como debemos vivir, siendo santos también. La Escritura dice que porque Dios es santo, nosotros tenemos que también ser ¿qué? Santos. Es interesante de que a pesar de que este es un atributo tan glorioso y maravilloso de la persona de Dios, es un atributo que Dios eligió compartir con nosotros. Claro, yo nunca voy a ser, no puedo ser aquí en la tierra perfectamente santo en el aspecto como Dios lo es, claro. Nosotros entendemos eso, yo soy humano, yo no puedo ser como Dios. Mas sin embargo, hay un aspecto, aunque limitado, en el cual yo puedo ser como Él en su santidad. La palabra claramente nos llama a que nosotros aprendamos a ser como Dios. Esto lo habla Pedro, por ejemplo, en donde dice, sed santos, él hace una cita del Antiguo Testamento, sed santo porque yo soy santo. ¿Okay? Y nosotros hemos recibido el mandato de ser como Dios. ¿Okay? El aspecto, esta palabra santidad tiene que ver con separación. ¿Okay? Y cuando lo aplicamos a nosotros, en este caso, cuando vamos a hablar de lo que es ser santo, yo ser santo, ¿verdad? Muchas veces, muchas personas me cometen el error de definir santidad como lo que usted hace. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, si usted hace esto y no hace esto y no hace esto, usted entonces es santo. No hay un problema con eso. Porque definimos entonces santidad primordialmente por las acciones que tomamos o no tomamos y no por a quién pertenecemos. La santidad tiene primeramente que ver con a quién yo le pertenezco. La santidad primeramente relacional antes de ser práctica. ¿Entienden eso? La santidad tiene que ver primero quién es el que me ha reclamado para sí. ¿Quién fue el que pagó mi precio para comprarme? ¿A quién yo le pertenezco? Entonces, hablamos entonces de santidad posicional versus santidad práctica. Yo he hablado de esto ustedes en muchas ocasiones, ¿verdad que sí? Hemos hablado de esto, no es la primera vez. O sea que Dios me declara santo. Yo soy santo porque le pertenezco a Dios. Si Él me compró, si Él pagó el precio con la sangre de su Hijo y me hizo suyo, soy santo porque Él me separó para sí. Dios me separó para sí. Dicho de paso, uno de los títulos que se utilizan en el Nuevo Testamento para los creyentes es ese mismo. A los santos. Pablo usa eso comúnmente, los santos de Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes, los que estamos suscritos, somos aquellos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, por supuesto, y hemos sido separados para Dios. ¿Qué es lo que santo quiere decir? Ha sido separado para Dios. Así que, primeramente, cuando hablamos de santidad en nuestras vidas, tenemos que hablar en este aspecto de para quién nosotros hemos sido separados, a quién nosotros le pertenecemos. Hemos sido dedicados para Él. Y luego, entonces, comenzamos a hablar de la santidad práctica, que entonces es el buscar, practicar en mi vida las cosas que Dios quiere que yo practique para que la santidad sea ahora evidente, para que sea tangible, para que sea una santidad visible, para que sea algo vivo en mi vida, que se pueda ver. Importante definirlo de esta manera primero. Porque si no hacemos esto,
entonces podemos caer en el error que muchas personas hacen, de definir la santidad solamente como lo que usted hace. Y cuando usted define la santidad solamente como lo que usted hace o lo que yo hago, caigo en el problema de los fariseos en el tiempo de Jesucristo. ¿Ve? Caigo en el problema del legalismo. Caigo en el problema de entonces yo convertirme en juez aún sobre otras personas. Caigo en el problema de entonces yo querer agradar a Dios por mis propias cuentas. Pablo dice de los judíos que ellos tenían un buen celo por Dios, pero desconociendo la justicia de Dios procuraron establecer su propia justicia. O sea, que ellos tenían celo de Dios, pero eran ignorantes y buscaron hacer las cosas por su propia cuenta. Si yo no comprendo este aspecto de la santidad, primeramente como a quién le pertenezco. Dios me hizo santo, es lo que quiero decir. Dios me hizo santo. Si yo no lo comprendo ahí primero, puedo caer fácilmente en el error de pensar, bueno, pues voy a medir mi santidad con obras humanas. Y entonces ahí gente comienza a medir. ¿Qué ropa se puso? Claro que sí. La santidad va a tener una implicación en la ropa que yo me pongo. Pero no es el que yo me ponga una ropa, no quiere decir que soy santo. ¿Cuántas veces vino a la iglesia? Claro que sí. La santidad de Dios posicional como práctica va a tener una influencia en mi congregarme con los hermanos. Pero no quiere decir que porque yo me estoy congregando yo estoy siendo santo. ¿Me entienden eso? Entonces, mucha gente comienza a medir. Yo he estado así, en situaciones así. Yo los he visto. Por ejemplo, la falda. La hermana se pone la falda hasta los tobillos y otra se la puso a la rodilla. Ay, esa que se la puso a la rodilla le falta santidad. Y la que se la puso a todos los tobillos, esa sí tiene santidad. Pero la que se la puso a los tobillos, tan larga tiene la falda, si de larga tiene la lengua, ¿de qué le vale la falda larga si no sabe controlar la lengua? ¿Va? Entonces, es muy cuidadoso, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no caer en el error de definir la santidad simplemente por lo que hacemos. Tenemos que primeramente definir la santidad en el aspecto de a quién le pertenecemos, de quién soy. Le pertenezco a Dios primeramente. Él me hizo santo. Y como Él me hizo santo, ahora yo actúo de manera santa. ¿Ves? Cuando hacemos eso, entonces tenemos un entendimiento apropiado de la santidad. Veamos el próximo atributo. ¿Alguna pregunta o comentario o duda que tengan sobre ese aspecto de la santidad de Dios? Confianza, me voy a dar un vasito mucho de agua. Mientras me lo doy, ustedes pueden pensar una pregunta o una. Ok, pues, si no hay, pues seguimos. No se queden callados, háblenme. Hablan de la justicia y la rectitud de Dios. La justicia y la rectitud de Dios. Dios no es solamente un Dios santo, Dios es un Dios justo y es un Dios recto. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la justicia, podemos pensar se refiere, perdóneme, la justicia en el aspecto de Dios es una palabra que se puede definir como que hace adhesión o se adhiere a una estricta ley o un estándar. Quiere decir que Dios siempre tiene razón y que Él siempre actúa de acuerdo a lo que es bueno y a lo correcto y a lo justo. O sea, que Dios siempre va a hacer lo correcto y justo y nunca va a desviarse de tal cosa. Entonces, la justicia y la rectitud de Dios son nuestra garantía de que los pecados y los males serán algún día resueltos y lidiados con ellos. O sea, porque Dios es un Dios justo y porque Dios es un Dios recto, no quedará un pecado que no será juzgado, no quedará nada que se haga en esta tierra con el cual Él no ha de lidiar. Romanos 12:19 dice, la venganza es mía. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Ok? Dios es un Dios totalmente justo, que Él obrará de acuerdo a su carácter recto. Miren, la justicia de Dios hace referencia a que Dios
cobrará, hará pagar, juzgará todo acto del hombre. No hay nada que el hombre haga lo cual Dios vaya a ignorarlo. Por un lado podemos hablar de la justicia de Dios y ahí mismo vamos a hablar un momentito de la bondad y el amor de Dios. Por un lado tenemos la justicia de Dios que demanda acción, demanda castigo, demanda que legalmente haya una condenación sobre el pecador. Esa es la justicia de Dios por un lado. Y vamos a hablar un momento acerca de la misericordia, la bondad, el amor de Dios, que ahora es lo que provee el camino para que el pecador pueda venir a Dios. Pero la justicia y la rectitud de Dios es lo que, por así decirlo, demanda que el alma que pecare, ¿qué dice la Escritura? Se muera. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente, por ejemplo, cuando yo hablo acerca de la soberanía de Dios y la salvación, uno de los argumentos que algunas personas me presentan respecto a la soberanía de Dios y la salvación, cuando yo digo la soberanía de Dios y la salvación, estoy hablando a que Dios es el que escoge quién se salva y quién no se salva. Dios es el que decide. Él es el que hace esa acción. El argumento que muchas veces yo recibo es, pero eso no sería justo. Eso no sería justo que Dios escoja a unos y a otros no. Eso no es justo. Hay un problema con ese argumento. Número uno, porque la justicia de Dios, ¿qué es lo que demanda? ¿Qué demanda la justicia de Dios? Que el alma que pecare, ¿qué? Que muera. Lo justo entonces sería que todos nosotros fuésemos condenados al infierno. Eso sería lo justo. Entonces, si comienzo ahora a decir, no sería justo que Dios escoja a Pedrito y a Juanito, no. Pero entonces, es que la justicia de Dios lo que demanda es castigo sobre el pecador. Eso es lo que es justo. Dentro de la justicia y la rectitud de Dios, todo pecado tiene que ser pagado. No hay ni un pecado el cual va a ser ignorado por Dios. Nosotros barremos las cosas bajo la alfombra. ¿Ya? ¿Entienden eso lo que quiero decir? Nosotros metemos las cosas en el closet. Yo mando al nene a veces a limpiar el cuarto. ¿Limpiaste? Sí, papi, lo limpié. Vamos a ver. Y siempre hay una que otra cosa pero no lo pusiste bien. O cogió la ropa y la empujó por una esquina y no se ve. El nene, después que papá no lo vea, no hay problema. Nosotros a veces queremos hacer lo mismo. Queremos coger el pecado del hombre y meterlo bajo la alfombra. Dios no lo ve. Después que no se ve el pecado, no hay problema con él. Lo dejamos ahí. No, mi hermano, Dios ve el pecado no importa dónde esté. Y Dios va a hacer que cada pecado se dé cuenta delante de él. Entonces, cuando una persona me dice, no es justo que Dios escoja a unos y a otros no, entonces estamos lidiando si vamos a lidiar con la justicia de Dios, dentro del aspecto de la justicia de Dios, tenemos que admitir entonces que toda alma que pecare morirá. Lo justo sería que Dios nos condene a todos nosotros. Entonces, nosotros no queremos justicia, nosotros queremos ¿qué? En el aspecto del pecado. ¿Qué queremos nosotros? Misericordia. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nosotros le rogamos a Dios. Cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros no venimos a Dios a reclamar justicia, porque si vengo a reclamar justicia, ¿qué es lo que yo merezco de acuerdo a la justicia de Dios? Muerte, si lo que yo merezco es muerte. Que yo cuando vengo delante de la presencia de Dios, yo no vengo a pedirle justicia por mi vida, yo vengo a pedirle misericordia de mí. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios bondadoso y yo vengo a apelar a la misericordia de Dios. Así que el argumento de que no es justo que Dios escoja a uno para salvación y a otros no, se cae, mi amado hermano, porque la justicia de Dios, número uno, demanda castigo. Y número dos, ¿quién soy yo? Aquí viene mi otro argumento contra tal cosa. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que es el Rey justo del universo, lo que es justo y lo que no es justo? Pensemos esa, deje que esa se le meta en la cabeza por un segundo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios respecto a lo que es y no es? ¿Verdad? Cuando yo me pongo en ese sillón, cuando yo comienzo a decir, bueno, Dios, eso no es justo que tú hagas eso de esa manera, Dios. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo, verdad? Efectivamente me estoy yo poniendo como juez sobre Dios. Y estoy diciéndole a Dios que yo sé más que Él. Yo sé más que tú. Escúchame, Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque yo sí que sé. Yo tengo la respuesta a todas las preguntas del mundo.
Entonces, si yo comienzo a decir que algo que Dios hace no es justo, al final al cabo estoy diciendo, Dios es menor que yo soy mayor que Él, y el que sabe realmente soy yo, no Él. Y me pongo como juez sobre Dios. ¿Puede acaso la criatura decirle al Creador por qué me hiciste de esta manera o la otra? ¿Acaso yo puedo pelear con Él? Él es el Dios y dueño y Señor de todas las cosas. Yo no puedo pelear con Él. Tengo que gozarme en lo que Él hace ¿verdad? Y darle gloria a Él por lo que Él hace, sabiendo que todo lo que Él hace siempre será justo, será recto, será bueno, será correcto. Dios siempre obrará de acuerdo a su rectitud y de acuerdo a su justicia. Y yo sé que esto es difícil, muchas veces de aceptar, no de comprender, creo que es fácil de comprender. Es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar del infierno, hay gente en el infierno. ¿Y quién es el que manda a la gente para el infierno? Dígame, ¿quién es el que manda a la gente para el infierno? Dios. No es el diablo. Mucha gente se cree que es el diablo el que mete a la gente al infierno. No. En el infierno Dios va a atar al diablo eventualmente. ¿Recuerdan de esa, verdad que sí? El diablo y todos sus demonios, Dios los va a coger eventualmente y con cadenas eternas los va a atar allá. El diablo el infierno es la prisión el infierno no es el cuartel de comando del diablo. El infierno es la prisión que Dios preparó para arrestarlo a él eternamente. ¿Ya? ¿Quién envía gente al infierno? Dios es quien envía gente al infierno. Y entonces cuando hablo de la justicia y la rectitud de Dios, entonces es difícil de aceptar a veces para algunas personas porque pueden decir, pero ¿cómo Dios va a poder mandar gente al infierno? ¿Qué Dios es ese que manda gente? ¿Verdad que es que como comienza a hacernos preguntas en nuestro corazón, en nuestra mente? Y mucha gente, ateos por ejemplo, yo no creo en ese Dios que condena gente al infierno. Si yo fuera a creer un Dios, sería un Dios bueno, que no manda nada del infierno. Porque no comprende la rectitud. ¿Sabe? La razón por la cual mucha gente tiene problemas que Dios ponga castigo a una persona eternamente en el infierno es porque no han entendido la santidad, la rectitud y la justicia absoluta y perfecta de Dios. Y el que no comprende la santidad, rectitud y justicia absoluta y perfecta de Dios siempre va a tener problemas con Dios haciendo juicio sobre alguien y mandándolos y condenándolos al infierno. ¿Ya? Por ejemplo, cuando mucha gente lee en el Antiguo Testamento y leen la historia, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. ¡Ay, que Dios envió fuego y azufre desde el cielo y los consumió a todos ellos allí! ¡Ay, que Dios tan malo! Ah, Dios tan malo. ¿Acaso Dios es el malo en la historia? ¿Quién es el malo en la historia? ¿Quién es el pecador en la historia? Entonces, si yo no comprendo la santidad, la rectitud y la justicia de Dios, estas historias del Antiguo Testamento se me van a hacer muy difícil comprenderlas y aceptarlas. Y el arca de Noé, solamente 8 se salvaron. 8. De aquel entonces quizás había ya miles y miles de personas viviendo sobre la faz de la tierra. Ya habían alrededor de 1600, habían pasado quizás alrededor de 1600 años desde Adán. Y en 1600 años se había multiplicado bastante la gente. Y especialmente que la gente no moría tan rápido. Eran cientos de años que vivían. ¿Sabe? Tenían una longitud de su vida bastante amplia. Entonces, ¿sabes? La cantidad de gente que había. Especialmente que había probablemente la multiplicación era más común. De Adán, no sabemos si es verdad. Pero de Adán se dice que tuvo 56 hijos. Eso es tradición judía, eso no está en la Biblia, pero eso es parte de la tradición. No sabemos, quizás tuvo o no tuvo, no sé, no puedo ser dogmático en eso. El punto es que probablemente sí, tuvieron muchos hijos, viviendo tantos años. Había unas cuantas miles de personas, quizás los millones, probablemente, en 1600 años de historia. Y solamente 8 se salvaron. 8. Nada más. ¿Usted sabe la clase de muerte que hubo en ese evento del diluvio? Increíble. Una vez más, si yo no aprendo a aceptar y a creer y confiar y lidiar con este aspecto de la justicia y la rectitud de Dios, se me va a hacer difícil quizás hacer sentido de esas cosas.
Dios es justo, Dios es recto. Y todo lo que Dios hace, aunque nosotros no lo veamos así, es bueno. Aún el diluvio, aún Sodoma y Gomorra, aún cuando se le abrió la tierra allá al pueblo de Israel y se los tragó a la mitad de ellos. ¿Se recuerdan de eso, no? Cada uno de esos eventos, mi amado hermano, Dios hizo lo bueno y lo correcto, aunque yo no lo comprenda de esa manera. Y aún más, Dios usa cosas así de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan para hacer cosas buenas y excelentes. Dios usa aún el pecado y las cosas malas para hacer cosas buenas. Dios no es el autor del pecado, entendemos tal cosa. Pero aún Dios toma lo que es lo peor y Dios puede hacer de lo peor traer buenas cosas. Yo fuera a preguntarles a ustedes, ¿cuál es la cosa más mala que el hombre ha hecho? ¿Qué ustedes dirían? A ver quién la pega. Lo peor que el hombre ha hecho, ¿qué es? ¿Cómo fue? ¿Desobedecer a Dios? Claro que sí. Pero dígame cuál es el acto peor que se ha cometido en esta tierra. Amén. El asesinato, el homicidio del Hijo de Dios. Eso fue lo que fue. Un homicidio, lo mataron. Injustamente, sin causa, con testigos falsos, sin razón ninguna, porque tenían celos y envidia de ellos, de él. Estos líderes del pueblo de Israel, en las manos de los romanos, mataron al Hijo de Dios. Y podemos decir que ese es el acto más grave que el hombre ha hecho. Claro que es, ¿verdad? ¿Por qué? No fue el primer homicidio, ni tampoco fue el último. Pero estamos hablando de un real inocente. Uno verdaderamente inocente. Muchos otros han muerto. Muchos otros han sido asesinados. Jesucristo no fue el primero que fue asesinado. Muchas otras personas fueron. Mas sin embargo, de todos esos otros que fueron asesinados, Jesucristo no fue el primero en ser crucificado ni el último. La crucifixión era algo que los romanos hacían de manera común. Era una forma de castigar especialmente a los rebeldes. ¿Okay? Y a los que se querían levantar en contra del imperio. Miles de personas fueron crucificadas. El punto es que todos los que se fueron matados en homicidio, asesinados antes de Cristo y después de Cristo, todos eran pecadores. Y aunque la causa del asesinato fuese justificada o no, la causa de la muerte fuese justificada o no, porque puede haber casos que hubo justificación para tal cosa. Puede ser, dentro de la ley del pueblo hubo justificación de que uno que mató a otro pues paga con su vida. Está bien, perfecto. Quizás hubo esta justificación. O quizás no la hubo, no sabemos. Pero todos, habiendo justificación o no habiendo justificación para quitarle la vida a una persona, mi amado hermano, todos somos pecadores. Eventualmente, todos vamos a morir. ¿Ya? Pero en el caso de Jesucristo, diferente la historia. Porque tenemos aquí a uno que está completamente y totalmente libre de culpa. Él no tiene culpa de nada. Él está libre de pecado, Él es inocente, Él es limpio, total y absolutamente limpio. ¿Ya? Y tenemos ahora a este puro Cordero de Dios siendo asesinado en aquella cruz. Ese es el acto más grave que el hombre ha cometido en toda la vida. Pero más sin embargo, aquí viene el punto. Sin embargo, de ese peor acto que el hombre ha hecho, Dios ha traído la más grande bendición. Del peor acto que el hombre ha hecho, Dios ha hecho lo más lindo y hermoso. ¿Okay? Así que Dios todo lo que hace siempre va a ser bueno y correcto, aunque nosotros no lo entendamos así en el instante. Yo estoy seguro que en el momento en que los clavos traspasaban las manos de Jesucristo, los discípulos estaban pensando en su mente, pero ¿cómo va a ser posible? Salieron corriendo uno, Juan estaba ahí al lado, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía lo que estaba, no comprendían todavía lo que estaba pasando. Yo estoy seguro que estaban cuestionándose. Y quizás hasta su fe fue cuestionada. Quizás ellos estaban en su mente pensando, ay Dios mío, ya yo no sé si yo puedo creer en ti o no. Yo pensaba que Él era el Mesías y míralo ahora, míralo ahí en una cruz.
Y quizás hasta su fe se vio debilitada. Porque no entendían. Pero eventualmente Dios hizo lo bueno, lo correcto. Dios siempre hace lo bueno, lo correcto y lo justo, aunque nosotros no entendamos en el instante que es lo bueno, lo justo y lo correcto hacer. Dime. ¿Por qué no dejarlo vivir más tiempo? Exacto. Claro que sí. La misma pregunta se puede hacer de Pedro, Pablo, de Juan, de Mateo, de Santiago, de Felipe. Todos los apóstoles murieron como mártires. Todos. Y de muchos otros cientos más. Cientos más. En la historia de la iglesia que murieron como mártires. Simplemente por predicar el evangelio. La razón por la cual Juan Bautista murió porque le dijo al rey lo que no le gustaba. Le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Tuvo que pagar su vida. Hombres, por predicar la verdad. Y yo les he hablado a ustedes del libro, hay un libro, se llama Fox's Book of Murders, el libro de los mártires de Fox. Fox es el autor del libro. Creo que está solamente en inglés, no creo que está en español el libro, no creo. Quizá lo hayan traducido, no sé. Pero yo solamente lo he leído en inglés. Fox's Book of Martyrs. Y un libro de historias de los mártires a través de las edades de la iglesia. Desde el tiempo de los apóstoles hasta luego a través de la historia de la iglesia. Es increíble lo gravoso de las condiciones en las cuales muchas de estas personas perdieron sus vidas. ¿Por qué? Yo lo único que puedo decir es que para la gloria de Dios, ellos glorificaron a Dios con sus muertes. Déjame demostrártelo en la Biblia. Para por lo menos darte un texto bíblico en el cual te puedas aferrar. En el Evangelio de Juan, si quieren ir conmigo allá lo pueden hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 21. ¿Se recuerdan que tenemos la historia ahí de cuando Jesús está con Pedro caminando por allí, después que Jesús se le aparece junto al mar de Galilea? Jesús le hace una pregunta a Pedro. De hecho, le hace la misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro le preguntó, sí te amo. Y 3 veces Jesús le dijo lo mismo, apacienta mis ovejas. O sea, Pedro, haz lo que te mandé a hacer. Y Jesucristo comienza diciéndole primeramente, ¿me amas más que estos? Y yo creo que el estos ahí, ¿se recuerdan cuando estuvimos predicando el Evangelio de Juan? Yo les enseñé ya esto a ustedes. El estos ahí no son los otros discípulos. Jesucristo está diciendo, ¿me amas tú más que estos otros discípulos? ¿Me amas? No. Me amas más que tus redes y que tu barca y los pescados que tienes. ¿Se recuerdan qué es lo que acaban de hacer? Ellos estaban pescando. Y vinieron a la orilla de la pesca. Pedro dijo, me voy a pescar. O quiere decir, Pedro ya se había dado por vencido, al punto. Pedro se había dado por... Jesucristo le había dicho a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero porque Pedro había negado al Señor, él se veía ahora como no merecedor de ese llamamiento y dijo, pues me voy de vuelta a pescar pescado, peces. Y cuando Jesucristo lo llama aquí en este caso, ¿me amas más que los pescados? ¿Me amas más que la barca? ¿Me amas más que las redes? Sí, Señor, te amo. Pues apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, haz lo que te digo, te he llamado al ministerio, cumple con el ministerio. Y cuando Jesucristo está hablando con Pedro, ¿se recuerdan que Jesucristo comienza a decirle, le habla a Pedro respecto a que vendría un tiempo en el cual él pagaría con su vida? Mira lo que Jesucristo le dijo, el verso número 18. En verdad te digo, cuando eras joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Es una profecía de Jesucristo sobre Pedro de que llegaría un momento en la vejez de Pedro que Pedro daría su vida.
Cuando habla de extenderás las manos, ¿sabe lo que quiere decir, verdad? ¿Sabe que Pedro fue crucificado igual que Jesús? Él pagó también con una crucifixión. No fue la crucifixión de Jesucristo, por supuesto, esa es singular, es única. Pedro no podemos compararla, pero Pedro murió como Jesús murió. La de tradición dice que él no se vio digno de morir como su maestro, así que pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. ¿Ya? Otro te vestirá. Mira lo que dice el verso 19. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro, y mira aquí esta palabra, glorificaría a Dios. Interesante eso. La clase de muerte con la cual Pedro glorificaría a Dios. Qué interesante que Dios nos dice que la muerte de sus mártires es para la gloria de Dios mismo. De que Juan Bautista murió, Pedro murió, Pablo murió, todos murieron para la gloria de Dios. Ajá. Sí, te entiendo. Los crímenes, porque tenemos crímenes, vamos a apuntarlo, vamos a de la manera más general. Tenemos crímenes en contra de creyentes, de cristianos, persecución hoy día. Quizás aquí no se ve tanto, aquí en Estados Unidos pasa raro, pero en otras partes del mundo es común. Le queman las casas, le queman las Biblias, le queman las iglesias, los matan. Eso es muy común. ¿Sabe que el grupo más perseguido en todo el mundo son los cristianos? Pasa que tú no lo escucha mucho en las noticias porque este país, pues eso no pasa aquí hoy. Aquí en este país no pasa tanto. Quizás alguna que otra cosa así que pasa, pero es muy, muy mínimo. Pero en otros países, especialmente en muchos países donde la mayoría son musulmanes, la persecución de los cristianos es rampante. Entonces, ¿por qué Dios permite esas cosas? Bueno, número uno, para su gloria. Dios es glorificado a través de eso. Para la purificación de su iglesia. La iglesia de Cristo es purificada a través de la persecución. Nunca la persecución ha disminuido de la iglesia, sino que la persecución ha sido como el abono para la iglesia. En vez de ser veneno para la iglesia, para matarla, lo que hace lo opuesto. En vez de matar la iglesia, la purifica, la alimenta, la hace crecer más. La persecución ha sido como las tijeras de podar los arbustos que se tienen ramas malas que hay que sacarla y comienza Dios a tratar con la iglesia y la purifica. ¿Por qué? Porque el que no es verdadero en la iglesia, cuando llega la persecución, ¿qué termina haciendo? Sale corriendo. Si no es un cristiano genuino y llega y viene, supongamos que un día, esperamos Señor que esto nunca pase en este país, pero si algún día vengan aquí y nos arresten a nosotros por predicar el evangelio. Puede que ocurra. Puede que ocurra. No ha llegado a ese problema todavía, pero no podemos decir, no podemos descartar la opción, ¿verdad que sí? Y llega por ahí, llegan los policías por ahí, aquí todos los que son cristianos ahora, pongan las manos ahí, para el camión afuera, para la cárcel. Pues bueno, los que estén aquí que son verdaderos cristianos, pues no van a tener problema con que lo arresten, pero los que no son van a decir, no, espérate, hey, con calma, yo más que estaba visitando hoy aquí, no me cuentes con ellos. Yo no sé lo que está pasando aquí, me voy, a mí no me vengan con esa historia. Entonces la persecución siempre ha tenido un aspecto purificador en la iglesia. Pero, final y al cabo, mi amado hermano, yo creo que la gloria de Dios es glorificado por la fidelidad de los mártires. La iglesia es purificada por la persecución, porque tiene ese efecto. Pero nosotros también somos confortados. De que si hubo personas que tuvieron las agallas, la fe, la valentía para pagar con sus propias vidas, entonces me es motivador para mí. Realmente, cuando uno estudia la historia de la iglesia es muy buena. Quizás un día le damos unas clases de historia de la iglesia. Nosotros es muy buena para confortarnos, saber que ha habido personas antes que yo, que creyeron esto antes que yo lo creí, y que muchos de ellos pagaron con sus propias vidas. Eso es confortante, ¿verdad? No estamos solos. Muchas veces nosotros nos quejamos de que las sillas no están muy acoginadas o que el aire acondicionado no prendió o cuántas cosas nosotros, nuestras comunidades de hoy día ay Señor, esto, lo otro, y nos quejamos, y cuando examinamos los creyentes del pasado que han pasado muchas cosas peor que nosotros, eso nos ayuda a mantenernos quizás
con una mente en su lugar de manera correcta. ¿Okay? Pero bueno, volviendo al punto, Dios es un Dios totalmente justo y recto y siempre hará lo bueno. Ahora, al otro lado de la justicia de Dios tenemos la bondad y el amor de Dios. ¿Ok? La bondad de Dios se manifiesta de varias o de diferentes maneras. ¿Ok? Él es benevolente y se preocupa por su creación con su gracia común. Tenemos la bondad de Dios manifestada en la gracia común. ¿Qué quiere decir gracia común? La gracia común es simple y sencillamente este aspecto de la gracia de Dios en que Dios hace que llueva tanto sobre justos como pecadores. Sus hijos son recipientes de las bendiciones de Dios tanto como lo son los hijos de Satanás. Dios no hace que el sol salga solamente para aquellos que creen en Jesús. Todos ven el mismo sol y todos se benefician de su calor. Y la lluvia cae tanto sobre el campo del agricultor que es cristiano como de aquel que no lo es. Es la gracia común de Dios. Y Dios es un Dios benevolente en ese aspecto, en el cual Él tiene una bondad, una benevolencia general para con su creación. Él demuestra entonces ese amor, esa gracia, aún hacia aquellas personas que no lo merecen. Él es lento para la ira, podemos decir. Él es paciente. Dios sufre, por así decirlo, el pecado del hombre. O sea, Dios aguanta, Dios es paciente, Dios restringe. ¿Sabe por qué? Porque si Dios quisiera en un instante nos elimina a todos. Él no tiene que pensarlo mucho, solamente lo que tiene que hacer es con una palabra que pronuncie. Si Él creó la creación con una palabra la puede deshacer. Mas sin embargo, Dios es bueno, bondadoso en el aspecto de que Dios es paciente con el hombre. El hombre peca y Dios es paciente con él. Claro, no quiere decir que Dios está ignorando el pecado del hombre, porque todo pecado va a ser algún día rendido cuenta delante de Dios. ¿Ya? Todo pecado va a tener que ser algún día pagado delante de la presencia de Dios. Mas sin embargo, Dios es bondadoso en el aspecto que Dios le da paciencia, le da tiempo. Es paciente con él, espera. Dios quiere que el hombre venga a arrepentimiento y Dios en su paciencia permite que aunque el hombre sigue pecando, Dios no lo elimina, no lo mata instantáneamente. No le quita la vida en el instante. Y eso lo vemos desde el principio. Dios le dijo a Adán y a Eva, de cierto, os digo que el día que ¿qué? Que comieres, ¿qué le dijo? Morirás. Aunque hubo una muerte espiritual, entendemos tal cosa, Dios no los mató en el instante, sino que fue paciente con ellos. Los vistió, le dio ropas, les proveyó, le dio esperanza, le dijo que vendría la simiente de la mujer que heriría la simiente de la serpiente sobre la cabeza. Es una profecía de Cristo, de que vendría uno que deshacería las obras del diablo. ¿Okay? Dios fue paciente con el hombre. Así que Dios tiene ahora ese aspecto general de su bondad sobre la creación. ¿Okay? Mira, también tenemos este aspecto de un amor íntimo que Dios tiene, una bondad íntima que Dios tiene con nosotros. ¿Okay? Podemos hablar de la bondad y el amor general de Dios, pero también podemos hablar del amor especial que Dios tiene para con sus hijos. Hay una diferencia entre los dos. Hay una diferencia entre la bondad y el amor que Dios tiene con la creación en general y el amor y la bondad que Dios tiene con los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo tienen un amor especial sobre aquellos. Es diferente. Dios no ama a todo el mundo igual. Mucha gente se confunden con esto. No, Dios ama a todo el mundo igual. ¿Oh, sí? Dios no ama a todo el mundo igual. Usted sabe que es una mentira. Eso no es verdad. Dios no ama a todo el mundo igual. Dios tiene un amor general sobre todo el mundo, benevolente. Dios es un Dios bueno. Pero a la misma vez nosotros sabemos muy bien que para que Dios nos ame de manera íntima, ¿qué tiene que haber? ¿Quién habló? ¿Fe? ¿Qué tú dijiste, María? ¿Tener una comunión con Dios? ¿Qué tiene que ocurrir? Vamos a ver. Obediencia, pero ¿qué más? Arrepentimiento. ¿A través de quién Dios nos ama a nosotros de manera íntima? ¿A través de quién? De Jesús. Entonces,
Yo sé, quizás usted ha escuchado gente decir, Dios te ama, porque mucha gente comete este error en la evangelización, por ejemplo, cuando van a compartir el evangelio con alguien, van a donde la persona que es pecador, que no conoce a Cristo, y le dicen, Dios te ama incondicionalmente. Wow, es una mentira. Dios no nos ama incondicionalmente, hay una condición para el amor de Dios. ¿Cuál es la condición? ¿Hay quien sabe decírmela? Lo dijimos hace un minuto atrás. Cristo. Cristo es la condición. Cristo es la condición para ese amor especial de Dios. A los que están en Cristo. ¿Ya? Nosotros en Cristo recibimos ese amor especial. ¿Ok? Podemos entonces hablar nosotros de 4 aspectos del amor de Dios. Podemos hablar de 4 aspectos del amor de Dios. Están ahí listados en su hojita que le di. Primero está el amor único, intertrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, podemos definir primeramente el amor de Dios, este amor en este aspecto de esa unión perfecta que existe en la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu, hay un amor entre ellos perfecto y eterno. ¿Okay? 1. Número 2. Tenemos el amor providencial de Dios sobre todo lo que Él ha hecho, sobre todo lo que Él ha creado. Dios creó el mundo y Él sostiene el mundo. Él alimenta aún a las aves del cielo. Él le da lluvia al agricultor para que sus frutos crezcan. Él hace que las temporadas continúen el proceso de cambio para que nosotros podamos vivir bien. Imagínate que Dios dijera, vamos a mantenerlos en el invierno todo el tiempo. Dios hace que el sol salga, la luna también, las estrellas están en su lugar, todo cumple con un propósito. Dios permite que los árboles y los frutos de los mismos, las semillas, continúen el proceso de reproducción y tanto los animales también, para que nosotros podamos vivir. Dios deja que el oxígeno continúe fluyendo. Usted imagínese que Dios un día diga, vamos a apagarle la llave del oxígeno. No asfixiamos, ¿verdad? Punto es que Dios tiene un amor providencial. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la providencia de Dios. Solamente voy a hacer referencia así aquí de pasada nada más, que la providencia de Dios es el cuidado de Dios sobre su creación. Así que Dios tiene un amor providencial sobre todo lo que Él ha hecho, Él la mantiene, la sostiene y Él alimenta a la creación. Tercero, vemos el amor en la postura salvífica hacia un mundo caído. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, hay un amor, mi amado hermano, por el mundo, en este caso hablando de la humanidad que Dios tiene hacia el hombre. Enviar al Hijo para que el hombre pudiera a través del arrepentimiento ser salvo. Así que Dios ama así al hombre de manera general en el aspecto que Dios envió, y eso es lo que Juan 3:16 quiere decir. Juan 3:16 no quiere decir que Dios ama a todo el mundo por igualmente. Eso no es lo que quiere decir. No, que Dios ama a todo el mundo igual de manera incondicional. No, mi amado hermano, eso no quiere decir eso. Sino que quiere decir que Dios tiene un amor por el hombre y Dios le proveyó al hombre que estaba en condenación la posibilidad y le proveyó el camino y le proveyó la forma de ser salvo a través de Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí está el punto donde se expresa el amor de Dios de manera especial. Es en todo aquel que en Él crea, no se pierda más, sino que tenga vida eterna. Que me lleva al próximo punto. Que la Escritura también resalta el amor particular, el amor efectivo y el amor selecto de Dios hacia sus escogidos. Dios ama de manera especial a aquellos que Él escoge para establecer una relación con ellos. Miren, y eso no es nuevo solamente con la iglesia, eso viene desde el Antiguo Testamento con Israel. Dios dice de Israel, solamente a Israel yo amé. A Israel yo escogí. Vemos Dios de manera selectiva y de manera eficaz y de manera particular derramando su amor sobre el pueblo que Él quiso escoger. ¿Era Israel el más grande? ¿Acaso era Israel el más sabio? ¿Acaso era Israel el más poderoso? No, de ninguna manera. Sino que Dios quiso escoger a Israel. Dios hizo que este fuera su pueblo. Y vemos a Dios seleccionando al pueblo de Israel. Y no solamente en Israel, pero a través de toda la historia de la Biblia, usted ve de manera constante Dios escogiendo a quien Él quiere escoger.
¿Se recuerdan la vez que el profeta Samuel fue a la casa de un señor que se llamaba Isaí? ¿Se acuerdan de esa historia? Dios le dijo a Samuel, vete allá, yo he desechado a Saúl como rey. Vete a la casa de Isaí y de los hijos de Isaí hay uno que vamos a ungir como rey. Isaí, lo más contento, comienza a traerle un hijo tras otro. Aquí está el mayor, el más grande. Mira qué hermoso, mira qué alto, mira qué bien parecido, mira qué bien hablado, qué guapetón ese muchacho. Ese es el rey. No, y Samuel ya estaba listo para ungirlo. Aquí está el rey. Dios le dice a Samuel, no. Viene el otro y viene el otro. Y así Dios fue diciéndole a Samuel, no, ninguno de ellos son. Tú quizás miras la apariencia, yo miro el corazón. ¿Se recuerdan de la historia, verdad? Falta uno. Y Samuel dice, ¿Dónde está el mocoso de la casa? ¿Dónde está? El sí, que está allá con las ovejas. Está apestoso. Tú vas a llamar a ese, tú vas a llamar, al apestoso ese. Trae lo que no hay, nos vamos a sentar a comer hasta que el muchacho no llegue. Y llega el muchacho y dice, ese es el que yo escogí. Ese, unge a ese. ¿Por qué? Porque David era mejor que los otros. No, David era tan pecador como los demás. Y lo vemos luego adelante de la historia de David, como él pecó en varias ocasiones. Y con todo eso Dios llama a David con un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. No porque David era más santo y perfecto y bueno, sino porque Dios había escogido a David. Dios dijo, ese es mi siervo. Y entonces vemos que Dios tuvo un amor, mi amado hermano, selectivo sobre David. Y así cada una de las personas que han servido a Dios a través de la historia, Dios los escogió para servir en la posición. Llegamos a la iglesia, lo mismo ocurre. Dios nos escogió, lo dice Efesios capítulo 1, Dios nos escogió en Cristo. Entonces tenemos el amor general por la humanidad, pero también tenemos el amor efectivo, particular y singular sobre sus escogidos, que es diferente. ¿Usted sabe lo mal que yo estoy en Cristo y que alguien me diga, no, Dios ama tanto al que está fuera de Cristo como al que está en Cristo de la misma manera? No, eso es una mentira. Dios ama al que está en Cristo de una manera muy diferente al que no está en Cristo. Claro que sí. Y es más, la Biblia dice que Dios en contra del pecador está ¿cómo? ¿Cómo está Dios en contra del pecador? ¿Contento? Airado en contra del pecador, dice. Así que entendemos muy bien que no, Dios no ama a todo el mundo incondicionalmente y de la misma manera. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo aquí esta noche. ¿Alguna pregunta o comentario que ustedes tengan antes de yo cerrar? Dígame, hermano Jorge. Ya. Cuando el alma muere, tú dices, cuando la persona muere. Sí, claro. Sí, bueno, cuando dice el alma que peca, lo que está haciendo referencia ahí a que la persona que peca lo que merece es muerte. La paga del pecado, dice Pablo, ¿qué? Es muerte. Entonces cuando dice el alma que pecare morirá, está hablando de que aquella persona que peca, lo que viene por causa de ese pecado es muerte. No quiere decir que en el instante que la persona peca, su alma se aparta de él y va al juicio. Sino que en el momento cuando el cuerpo físico parte, cuando esta vida termina, la persona que muere en pecado, pues eventualmente morirá ahora, no solamente físicamente, sino que morirá ¿qué? Espiritualmente, de manera eterna, ahora le pierde, ¿verdad? Y es lo que quiere decir. Claro, cuando nosotros nos entendemos el resto de la historia bíblica respecto a la muerte y el pecado, el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña que por cuanto todos pecados estamos destituidos o no alcanzamos la gloria de Dios. Y no hay ni uno solo bueno, no hay ni un justo delante de Dios, ¿verdad? Entendemos entonces que todos nosotros estamos destinados sin Cristo ¿a dónde? A la muerte. Vamos a morir. ¿Okay? Dígame, hermana Mercedes. Ahí están los 10 mandamientos en Éxodo 20. Ok. Sí, donde dice, yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios ahí está por nuestros hijos. Sí, la maldición generacional le llaman. Ese es el título que le da, la maldición generacional. No, mi hermano. Mire, lo que quiere decir es que una generación que vive lejos de Dios, ¿qué está haciendo con sus hijos y sus nietos? ¿Qué le está enseñando? Está a vivir en pecado.
El pecado del padre se transfiere al hijo no porque Dios va a castigar el pecado que el padre cometió sobre el hijo, sino porque el hijo está siguiendo el ejemplo de ¿quién? Del padre, continuando la vida de pecado. Entonces ahora ese segundo y tercero y cuarto, exacto, van a seguir recibiendo el castigo del pecado, no porque mi papá mató a una persona hace 50 años atrás y todavía yo estoy hoy pagando el pagado de mi padre hace 50 años atrás. No, eso es lo que quiere decir, sino que por lo general la generación una tras otra continúan viviendo en pecado, a menos que ocurre que se interrumpe el ciclo porque Dios viene y salva a uno, que es lo que a muchos de ustedes les ha pasado. Nosotros estamos pagando lo que hicieron los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, nosotros. No. Una vez más, quiere decir es que por lo general, las generaciones continúan la práctica anterior. Si había pecado, el hijo aprende, el bisnieto aprende, el tataranieto, y sigue así. Pero Dios, una vez más, ustedes han pasado por esto, porque ¿cuántos de ustedes tuvieron padres o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos que eran pecadores impedernidos, perdidos en sus delitos y pecados? ¿Cuántos de ustedes tenían así? ¿Verdad que sí? Pero se interrumpió el proceso porque Dios vino y te salvó. Y cuando Dios te salva, ahora tú pasas a la generación que viene después de ti algo diferente. Entonces, no es que Dios castiga el pecado de hace 50 años atrás. Bueno, si fuera así, bendito, estaría yo pagando el pecado de mis tatarabuelos que eran... No, porque cada persona, mira, déjame pintarlo de esta manera. Cada persona va a pagar por el pecado que la persona comete, no por el pecado del otro. Si aquel pecó, aquel paga por su pecado, yo pago por el mío. ¿Sabe? Y cada alma, porque todos pecamos, pagamos por consecuencias de nuestros pecados. Entonces, ahora sí, las consecuencias del pecado muchas veces son duraderas a través de varias generaciones. Por ejemplo, un padre que vive en alcoholismo va a hacer que su esposa, que sus hijos, que sus probablemente nietos sufran bajo ese pecado. Las consecuencias del pecado se extienden muchas veces más de una generación, claro que sí. Ahora, no quiere decir que la persona, por ejemplo, el niño que esté viviendo bajo la tutela de un padre alcohólico, él va a ser culpable del pecado de su padre. No. Ajá. Buena pregunta. Y es una de esas preguntas a las cuales yo digo, la Biblia dice, Jesús dijo que en el cielo no va a haber matrimonio, así que yo no voy a estar en la iglesia, en el cielo casado con mi esposa. Eso es para la tierra nada más. Eso Jesucristo lo aclaró claramente. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros vamos a tener recolección de quiénes son las personas con las cuales nosotros estuvimos aquí en la tierra relacionándonos? No sé. La razón por la que digo eso es porque la Biblia no nos da mucha claridad en este aspecto. Bueno, quizás personas con las cuales yo vivo aquí en la tierra, yo tengo recolección de pecado, tengo recolección de tristeza, tengo recolección de cosas graves que ocurrieron, y quizás la Biblia dice que en el cielo no va a haber ya llanto, ni dolor, ni lágrima. ¿Hasta qué punto yo voy a poder recordar lo malo y sufrir por eso en el cielo? Yo no creo que eso ocurriría, no sé. Honestamente, esa es una de esas preguntas que yo tengo que decir, tengo que esperar a que llegue el cielo. A la misma vez, yo creo que sí hay un aspecto de recordar lo que pasó, porque si tú notas la adoración celestial es una que glorifica a Cristo porque Él es el Cordero que derramó su sangre para con su sangre comprar para Dios pueblo y gente de toda nación y lo demás. Así que hay un aspecto en el cual en el cielo glorificaremos a Dios por lo que ocurrió en el pasado de la crucifixión de Cristo. Pero a la misma vez la Biblia dice que no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay tristeza. ¿Cómo eso se da respecto a nuestras memorias y a la recolección que tendremos unos de otros? Yo creo que es difícil de explicarlo. También tenemos cosas en la Biblia que nos hablan de los profetas que, por ejemplo, cuando los discípulos vieron a Jesús en el monte de la transfiguración y vieron allí
al día que vino junto a él, pues hubo reconocimiento de quiénes eran los que vinieron allí con él. Y se tenían por nombre. Yo creo que yo que llegar al cielo y quizás sabré quién es Moisés. Yo creo que vamos a saber quién es Moisés. Y creo que voy a saber quién es Pablo. A ver, entonces, pero es un poco tricky, yo digo, ¿verdad? Es un poco tricky yo saber hasta qué punto yo voy a saber que tú eras mi primo y este era mi tío y este era mi... No sé, honestamente, cuando llegue al cielo voy a saber. Holly, iba a decir algo. Ujú. Sí, claro. Y ahí es donde dice ¿a quién está el esposo? Allí no va a haber matrimonio. Sí, él dice, él dice, no, en el cielo seremos como los ángeles que no se dan en casamiento. Así que ella no va a ser esposa de nadie. De la misma manera, yo no voy a ser, en mi caso cuando llegue al cielo, yo no voy, mi esposa y yo no vamos a ser esposos. Ahora, ¿hasta qué punto yo voy a recordar la relación que tuve con ella? Es la pregunta. ¿Hasta qué punto yo voy a saber quién era mi papá, quién era mi mamá, honestamente, no sé. Eso tengo que llegar al cielo y cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Dios. Voy a poder saberlo. Pónganse en sus pies y vamos a despedirnos en una oración final, que el tiempo se me fue de más hoy.